nido en asiático, y tomate y pimiento que se ha estado sembrando también en conjunto con los vegetales asiáticos, como ya me imagino la profesora le dijo ayer. Esto es parte del proyecto H492 de la Estación Experimental Agrícola, para buscar alternativas adicionales a los agricultores en Puerto Rico para lo que es otros cultivos, ¿verdad?, que no usualmente se siembran aquí. Iniciamos la presentación con el bok choy, una de las crucíferas que utiliza mucho el mercado asiático. Y vamos a ver que en el caso de bok choy tenemos varias plagas que nos están afectando. Como inicialmente este proyecto empezó en 3 localidades, pues a lo mejor pueden ver que en algunos de los primeros slides van a mencionarse que hay unas plagas que se dan en unos lugares particulares y tal vez en otros no, ¿verdad? Por ejemplo, en Juana Díaz tuvimos lo que fueron lepidópteros, tuvimos Spodoptera ornithogalis, como lo observan ahí. Tenemos a los piéridos y tenemos a Spodoptera albula, que son lepidópteros que afectan el follaje, y tenemos en la foto que ven al lado a Gelula sp, que es la polilla que se le llama así, ¿verdad? En el nombre común, la polilla del tronco del bok choy. Y según vayamos viendo las transparencias, pues van a ver el daño de estos lepidópteros. Tenemos entonces también a lo que son los coleópteros, que en este caso el bok choy es bien atacado por Phyllotethra cruciferae, que es la foto que ustedes tienen en la parte de arriba, que es un crisomélido bien pequeñito, que también le dicen la pulga de las crucíferas. Tenemos entonces a Hippodamia convergens, que son los dos que están abajo, ¿verdad? El rojo, más rojizo, con puntos en la letra. Ajá, dime. La pantalla se ve más pequeña. Si tú puedes ponerlo entonces, quítale el full screen. No se ve completa la foto. ¿No se ve completa? No, eso tiene que ver con el ajuste de la pantalla, pero sí puede. Déjame ver cómo salgo de aquí. Ahí, déjala así mejor porque así se puede ver. Lo dejo así, ok. Perfecto, déjame entonces volver a donde estaba. Sí, exacto. Ahí la ven completa. Ahí es mejor porque ahí si tienen una pregunta en el chat la puedo distinguir rápido. Tenemos entonces a Phyllotethra cruciferae, como les mencioné, que es la pulga de las crucíferas, y también en Juana Díaz vimos que lo que es Hippodamia convergens, que es la más anaranjadita con puntos rojos en la elitra, y a Cerotoma ruficornis, que está al lado, atacando también, y un daño similar en la hoja de la crucífera. Tenemos también entonces en la localidad de Guánica, afectando Phyllotethra cruciferae, también el bok choy que se sembró en esa localidad. Y en adjuntas tenemos, además de la Phyllotethra, tenemos a Diabrotica. Esa nosotros no la observamos en las otras 2 localidades, pero sí en adjuntas. Lo que nos dice eso es que por localidad, ¿verdad?, se van a estar presentando ciertas plagas diferentes que tal vez no se vayan a ver en otras localidades, pero sí son plagas que son de la misma orden, de la misma familia. Yendo entonces a ver el daño que ocasionan ellas, vamos primero a una que es bien significativa para lo que es este bok choy, y es Gelula sp. Se le llama la polilla taladradora,
Y como pueden ver los daños, fíjense en el tallo del bok choy, que ella vive, barrena ese tallito del bok choy. Y ustedes saben que la hoja es la que se consume. Por lo tanto, si pierde el tallito, pues la planta no va a crecer, se va a quedar chiquititita y va a tener ese daño significativo de ella porque va a estar alimentándose de ese tejido, comiéndose ese tejido tierno, ese punto, ¿verdad? Que está ahí en ese crecimiento, pues va a estar afectado. Y se le dice polilla taladradora, ¿verdad? Porque va dejando un barreno dentro de ese tallo. Hay preguntas en el... Ok, vuelvo a la presentación. Por el momento no hay pregunta, pero cuando haya una pregunta, pues yo te dejo saber. Mejor. Sí. Okay. Tenemos entonces a los piéridos, que es la otra larva del lepidóptero que afecta a las crucíferas. En este caso, los piéridos que se observaron no atacaron a la magnitud, ¿verdad?, que se esperaba, pero sí lo hay. Esta foto que yo tengo ahí es obviamente de un repollo, pero cuando ella deposita sus huevos en la hoja, lo que salen son unas 25 o unas 15 larvas y son bien voraces comiendo el tejido. Así que ella se va comiendo esa lámina de la hoja y cuando usted viene a ver, pues no tiene hojas. Y si usted necesita, por ejemplo, en el bok choy, que fue donde nosotros lo observamos, pues no va a tener, ¿verdad?, hojas sanas para poder vender, que lo que se vende son las hojas. Tenemos entonces a Podoptera ornithogalis, como les mencioné al principio, y esta larva inicialmente se alimenta de que del envés de la hoja, cuando obviamente la larva está pequeñita, porque esa foto que está ahí ya tiene un quinto instar, o sea, es una larva ya grande, visible, y una vez ella adquiere ese tamaño, lo que empieza es a comerse toda la lámina de la hoja. Como pueden ver en la foto, todo el borde de la hoja está comida, ¿verdad? Y así misma ella va a estar comiéndose todo el tejido de la crucífera, del bok choy. Otra de las larvas que no observamos mucho, ¿verdad? Gracias a Dios, fue a Plutela cigostela. Plutela cigostela es verdaderamente uno de los lepidópteros más voraces en las crucíferas. Sin embargo, en bok choy la vimos una sola vez, bien poquita presencia. No puedo decir, ¿verdad?, de que no va a afectar en gran escala, pero el problema de Plutela es que una vez se establece es bien difícil erradicarla. Son bastante resistentes a los plaguicidas, así que cuando se ve la presencia de ella es un lepidóptero bien pequeño y como ven la foto es muy particular porque tiene en la parte del dorso del ala, aparece como unos diamantitos, ¿verdad?, formándose en esa parte dorsal. ¿Qué pasa con Plutela? En el caso de bok choy, pues obviamente son hojas nada más y se va a alimentar de ese follaje y la va a dejar como si fuera un colador. Usted no va a poder tener una hoja sana si se llegara a incrementar esa población. Por lo tanto, tenemos que tener sumamente cuidado de ver si está ella y manejarla rápidamente. En el caso de Podoptera albula, que es otra larva que observamos,
Esta fue reportada hace como en el 2015, que afectaba también repollo en Puerto Rico. Esta se alimenta de la lámina foliar y cuando ella adquiere una magnitud en su población, ¿verdad? De que se sigue incrementando, vas a tener pérdida del follaje del bok choy. Así que tenemos que identificarla para entonces poderla manejar. Si observamos el adulto tiene sus alas color cremoso, grisáceo claro, no tiene unos patrones bien definidos como otros Spodoptera, pero la larva es muy particular porque en el dorso, si se fijan, tiene como unos triangulitos en cada parte de su cuerpo, en la parte dorsal, unos triangulitos oscuros, negros. Y son larvas que son como más rosáceas con color grises. Si tienen preguntas en el chat las pueden poner. Sí, mira, tienes dos preguntas aquí. Una, Dani Hugo pregunta si estas polillas se controlan con dipel. Y Ginette pregunta si incluirá algo de manejo integrado de plato más adelante. Sí, voy a tocar un poquito de manejo, así que vamos a contestar esa pregunta más adelante. Vamos entonces a entrar a lo que es el daño de los crisomélidos. ¿Qué hacen los crisomélidos? El aparato bucal de los crisomélidos que mencionamos, que es Fillotetra o cualquiera de las que estaban mencionadas, su aparato bucal lo que hace es alimentarse del tejido de la hoja y va dejando, ¿verdad?, esos orificios. En el caso particular de Fillotetra, que es la que más abunda cuando hay el bok choy, es bien particular porque los adultos en los meses más frescos obviamente aquí no hay un invierno, pero en los meses donde las temperaturas van bajando, se tienden a encontrar en áreas de madera o arbustos y cuando se siembra, entonces empiezan ellas a moverse a las áreas, ¿verdad?, de las plantas nuevas y van depositando los huevos en el suelo, en la base de esa plantita. Y entonces los huevos van a estar eclosionando de 11 a 13 días y inmediatamente que eclosionan empiezan ellas, ¿verdad?, a alimentarse, tanto las larvas como los adultos que salen. La pupa aproximadamente dura de 10 a 15 días, por lo tanto, ahí está en inglés, español, disculpen, yo lo arreglo después. En los adultos, cuando emergen, pues entonces ustedes los van viendo en ese follaje que va forrando el follaje, como esa foto que ven ahí, que ven el daño de Fillotetra y ven los adultos alimentándose. En el caso del manejo, tanto de los lepidópteros, y ahí vamos a la pregunta, ¿verdad?, que ustedes hicieron en el chat, lo que son los lepidópteras y los crisomélidos, lo primero que ustedes tienen que hacer es, tienen que estar muestreando sus hojas y los tallos de las plantas. Tienen que estar observando qué es lo que está llegando, viendo cuáles son los patrones, porque en el caso de Fillotetra empieza desde que las plantitas están bien jovencitas. Y en el caso de los lepidópteros ya empiezan cuando hay un follaje ya más grande, más formado. Y eso pues obviamente tiene una manera de ser, ¿verdad? El Fillotetra es un insecto más pequeño, los lepidópteros son más grandes, pues necesitan más tejido para poderse alimentar. Si ustedes observan estos insectos que estamos mencionando, debe utilizar un método de control. En el caso de los lepidópteros, utilice, ¿verdad?, esos productos como son los dipel, todos los que tienen estos bacilos, para bajar esas poblaciones. No dejen
que esas poblaciones se lleguen a incrementar, porque entonces tendría que utilizar otros productos que si no tienen las licencias de plaguicidas, pues no los pueden utilizar, ¿verdad? Porque hay una gama de productos que pueden utilizar que son bien efectivos contra los lepidópteros, pero usualmente son productos restringidos. En el caso de los crisomélidos también hay productos que tienen que utilizar. En este caso el DIPER no controla los crisomélidos, tiene que usar otro tipo de productos que cogen estos insectos que son de cuerpos más endurecidos, y vienen productos que son para coleópteros y los puede utilizar. Si Si usted empieza a observar la presencia de ellos en ese momento, empiece a utilizar las dosis más bajas de esos productos. Si usted empieza a ver de que la población ya no es uno ni dos, sino que empiezan 5, 10 de ellos a observarse, entonces tiene que ir poco a poco siguiendo la etiqueta, subiendo esa dosificación según la recomendación de esa etiqueta. Pregunta sobre el producto para aplicar. Pues seguimos. Yo tengo una pregunta que yo creo que nosotros tuvimos problemas con filotera aquí bastante fuerte, ¿te acuerdas? Bueno, no tenemos todavía, pero el año pasado también. Sí. ¿En qué época o periodo tú crees que puede haber una mayor población de estos? En el caso de nosotros, que fue la experiencia, ¿verdad?, que podemos hablar, una vez la plántula ya tiene 2 semanas en el campo, se puede empezar a observar la presencia de ellos. Por lo tanto, ahí es ¿verdad? Cuando se hace el trasplante, a las 2 semanas, usted tiene que estar cotejando, ¿verdad? De que no empiecen a llegar los coleópteros. Y ya después de ahí, ellos se van incrementando significativamente. O sea, ellos no van a parar, usted sigue aplicando, pero ellos siguen aumentando. Por lo tanto, los productos deben ser bien acertados en ese momento inicial para bajar las poblaciones. Este año nosotros tuvimos menos población que el año pasado. Se puede deber a muchos factores. El año pasado teníamos siembras de habichuelas cercanas, que son también hospederos de estos crisomélidos, y yo me imagino si se asperjaba en un lado y en el otro no, pues ella se mantenía pasando. En este año nuestras siembras están más alejadas, no tenemos un hospedero cercano, por lo tanto las poblaciones cuando se aplica el producto pues tienden a bajar. Alguien preguntó aquí que si Piganic funciona para los crisomélidos. ¿Sí, cuál? Piganic. Bigani. Eso es una piretrina. Es una piretrina, sí. Usualmente las hipermetrinas y las piretrinas tienden a tener control con los crisomélidos. Puede aplicarlo tanto y cuanto tenga, ¿verdad?, el registro con el cultivo. Y si ve que está teniendo resultados, trate de no tirarlo consecutivamente, sino tira otro y después al tiempo vuelve y tira ese, porque las piretrinas lo que hacen es tienden a sacar algunos enemigos naturales que no es conveniente estarlo aplicando semanalmente. Damaris pregunta si hay algún método de prevención. Ojalá y lo hubiese. No. Lo que hay, el método de prevención es que usted muestre. Si usted muestrea y lo ve, tiene que aplicar. Si usted es un agricultor, que no sé si algunos de ustedes son agricultores de fincas orgánicas,
hay algunos productos que pudiesen ser repelentes y retrasar esa llegada del insecto. Que eso tal vez pueda servirle. Hay también productos que tienen nemátodos que viven en los coleópteros y hay que seguir unos pasos a seguir, ¿verdad? Para poderlos aplicar y que esos nemátodos se puedan incorporar en el cuerpo del insecto según las aplicaciones cuando ustedes lo hacen y tienden a disminuir el porciento de los coleópteros. Otro mecanismo tal vez naturales son los micotroids, que son productos que tienen hongo y cuando se aplican, tienen que aplicarlo cuando hay una humedad particular en el ambiente y eso crea de que el hongo pueda crecer en el cuerpo de los insectos y también ayuda a disminuir esa población. Esos mecanismos, pues ustedes, ¿verdad? Deben estarlo. Esto requiere mucho más experimentación como para decirle a tantos días a tantos días ese, porque eso no se ha realizado, pero sí están en el mercado y sí tienen un efecto en control de la plaga. Nada se va a eliminar totalmente, pero si usted los maneja que se queden en unas cantidades mínimas, ¿verdad? Razonables, pues obviamente ese cultivo puede seguir progresando sin mayores efectos para usted para poder vender su producto. Oye, un comentario. El año pasado, es cierto, teníamos una población bien alta. Cuando teníamos las habichuelas al frente, mi pregunta, ¿estos crisomélidos podrían ser más atraídos por la soya o por alguna otra habichuelas que tengamos más? Sí. Los crisomélidos son bien atraídos por todas las que son leguminosas. Yo podría decir que es uno de los hospederos principales de los crisomélidos. Por lo tanto, si tienen leguminosas en sus pastos cercanos, pues ahí puede tener, ¿verdad?, ese hospedero para mantener esa población. Pero sí, las leguminosas son más atraídas por estos crisomélidos. Contestadas por lo menos las preguntas del chat hasta ahora. Sí, lo único que tengo aquí es uno. Déjame ver qué tengo aquí. Tengo que si micotrol. Ajá. Micotrol, que sí se puede controlar con micotrol. Sí, yo mencioné sobre eso ahora mismo. Estos productos son productos que requieren una humedad particular cuando se van a aplicar. Si no hay esa humedad, pues no funcionan. No puede estar seco el ambiente. Idealmente es que haya alguna llovizna o algo así, porque estos hongos cuando se aplican necesitan de cierta humedad para poder crecer. Por lo tanto, si hay esa humedad, ¿verdad?, en el ambiente, se van a pegar mejor en los coleópteros cuando estén caminando sobre esa hoja y entonces empiezan a crecer en el cuerpo del insecto y tienen su efecto detrimental para la población. Así que estos productos funcionan, pero hay que saberlos aplicar en el momento, ¿verdad?, requerido para eso. A veces lo que hacen algunos agricultores para otros insectos que usan micotrol también es aplicarlos, pero en lo que es después de una lluvia o algo así que se mantiene esa humedad, pues aplican. Y entonces los productos pues, son más efectivos. Ya creo que tenemos, no tenemos más. ¿Tenemos más? Ok, déjame no. Ya estamos clear con las preguntas. Ok, pues entonces pasamos a edamame. Edamame obviamente es una leguminosa que también se sembró en las diferentes localidades, pero aquí en Juanadía tuvimos Anticarsia hematalis,
que es verdaderamente una de las larvas de los lepidópteros que más afecta las leguminosas. Y ella tanto se alimenta del follaje como en el caso de al lado que ustedes pueden observar que ven las vainas comidas, ¿verdad? Ella también va y se mete y sigue comiéndose las vainas. Nosotros no tuvimos una población alta porque este lepidóptero, cuando usted lo observa, se controla bastante fácil, ¿verdad? Con estos productos de Bacillus que se pueden aplicar para lepidóptero. También tuvimos, en el caso de Podóptera, tuvimos a Podóptera albula afectando las hojas. Ese fue el daño que ustedes observan. En vez de la hoja, ella va comiéndose toda esa pared de celular y se alimenta y deja como si fuera una telita, la finita, en el haz de la hoja. Tenemos entonces a Pseudoplusia includens, que es tal vez uno de los más conocidos por los agricultores porque se le llama el medidor, gusano medidor, porque ellos tienden a encorvarse y se extienden para continuar caminando y vuelven de nuevo y se encorvan y siguen caminando. Y en el caso de nosotros tuvimos a... leo aquí cómo afecta. Hay una pregunta de Spodoptera. Sí, Alberto pregunta cómo afecta a Spodoptera positivo o negativo los cambios drásticos en temperatura y humedad. En el caso de temperatura y humedad, las siembras se realizaron en los meses frescos. El año pasado iniciamos ¿cuándo fue la siembra, Ermita? El año pasado, el año pasado. Para finales de enero. Para finales de enero. Y son temperaturas frescas. Yo no puedo decir que Albula va a ser verdaderamente un factor determinante por temperatura o por ambiente fresco. Porque Albula está casi constantemente en diferentes cultivos durante todo el año. Nosotros no tenemos unos cambios drásticos de temperatura. Por lo tanto, ellas se mantienen casi durante todo el año creciendo. Así que ese factor de temperatura habría que estudiarlo un poco más en detalle, pero verdaderamente ella se mantiene durante todo el año porque tiene diferentes hospederos. Buenas tardes, Irma. Espero que estés bien, Alberto. ¿Cómo estás? Y te hago la pregunta en el sentido. Bien, gracias a Dios, qué bueno, y gracias por la presentación espectacular. Gracias. Lo que sucede es que como acá en Mayagüez tenemos en la finca El Zamora, el plot está en el área ¿verdad? La finca orgánica, pero es que tenemos unos cambios bastante drásticos, la gran mayoría de ustedes los conocen, donde en la mañana tenemos temperaturas extremadamente elevadas y de momento en la tarde ya saben que se jaja el aguacero. Sí. Y recientemente, ¿verdad? Hemos visto también unas temperaturas bastante bajas, más de lo usual. Yo, por ejemplo, en el apiario he visto que ya las abejas ni siquiera duermen afuera, o sea, se recogen, aunque eso no es bueno, pues se apiñan mucho dentro de las colmenas. Y pues, ¿verdad? Hice la pregunta en ese sentido porque estamos viendo esos cambios como que muy, muy drásticos. No sé si también Marco, que es la estudiante que nos está ayudando con el proyecto, se ha dado cuenta de eso. Y más allá de eso, pues, el doctor John Hill, que él tiene la clase de hortalizas, también hemos visto, ¿verdad? Es una apreciación de campo, es como tú dices, habría que investigarlo un poco más a fondo. Es una apreciación de campo donde vemos que las plagas se ven un poco más retrasadas en el ciclo o cuán fuerte afectan los cultivos que él tiene en el predio de él. Así que es una observación y gracias por contestarme. Sí, no, fíjate, en ese detalle, si lo vemos en otros cultivos, ¿verdad? Saliéndome un poquito de la presentación, nosotros hemos visto un cambio bien significativo en esta temporada porque el calor estuvo hasta como más o menos a mediados de enero
y febrero, y en marzo es que empieza esta temporada de exageradamente lluvia en algunos sitios y las temperaturas más bajas de lo normal. Y una cosa que sí se ha observado es que se ha retrasado la florecida de ciertos cultivos, la presencia de polinizadores ha disminuido y posiblemente estos plagas, volviendo de nuevo hacia nuestro cultivo que estamos hablando, su presencia tal vez se pueda deber, ¿verdad? Porque le gusta más las temperaturas frescas. Pero en el caso de Spodoptera, yo te puedo decir que yo la he visto en temperaturas bien calientes y la he visto en temperaturas bien frescas. Así que ella verdaderamente no creo que... Ella parece que maneja bien, ¿verdad?, el efecto de temperatura, pero habría que estudiarlo. Pero sí te puedo apoyar en la situación donde sí ha habido un efecto diferente en respuesta fenológica de los cultivos hacia estas condiciones nuevas de estos cambios tan fuertes que hemos tenido en este periodo, ¿verdad? De enero ahora a marzo ha sido unos periodos bien variables. Siguiendo entonces la presentación, si te contesté, Alberto, tenemos a Pseudoplusia includens, que es una de las plagas principales en los vegetales, donde pues le afecta también al edamame, a las hojas de edamame, y tenemos también de nuevo a los piéridos. La que vimos en Bok choy, ella también participa y se alimenta de las hojas de edamame. Así que tenemos plagas que comparten, ¿verdad?, los dos cultivos. Si usted va a sembrar los dos cultivos, pues va a ver que va a tener la plaga en ambos cultivos. Por lo tanto, ese efecto que va a tener en hojas y en vainas que van a ser orificios, el efecto más detrimental va a ser sobre la vaina, porque el edamame, cuando usted lo cosecha, usted necesita que esa vaina esté saludable y bonita, porque a la gente no le gusta ver un boquetito ni un orificio, ¿verdad?, en esas vainas. Así que estos lepidópteros se observan, tiene que estar buscando lo que es las hojas nuevas de edamame por el envés de la hoja, porque cuando son pequeñitas ustedes las ven que están en esa parte de abajo. Y cuando la larva adquiere instares más grandes, ustedes la van a estar viendo que consumiendo ya las hojas maduras y metiéndose entonces en las vainas. Por lo tanto, una vez usted tenga flores, empiece a observar que no vaya a haber una larvita por ahí, ¿verdad?, que empiece a comerse sus vainas. Una vez, como le dije con el Bok choy, debe entonces iniciar el método de control adecuado para lepidópteros para que vaya bajando esa población. En el caso de los tres, no fueron impactos negativos, como por ejemplo observamos más en el Bok choy, pero en el caso de edamame no fue tan significativo y se manejó bastante eficientemente con los productos que hay en el mercado. Preguntas con edamame. Solamente un recordatorio, aquellos que tienen la cámara activada la pueden desactivar, ¿ok? Los productos registrados para edamame, acuérdense que es una leguminosa, se pueden usar los productos que están registrados para lo que son granos, habichuelas, así que pueden utilizar esos productos. En el caso de lo que son lepidópteros, siempre traten con sus bacillus. Hay diferentes productos que traen bacillus, unos más efectivos que otros. Y hay otros que son más efectivos todavía, pero si tienen sus licencias al día y pueden comprar productos registrados que
se pueden utilizar estos productos en leguminosas, como las habichuelas, puede utilizarlo en edamame. ¿Alguna otra pregunta para edamame? Bueno, voy a seguir entonces con el cultivo del tomate. En el caso de tomate, ya ayer la profesora, ¿verdad? Habló sobre los diferentes cultivares que ella sembró. Y en el caso del tomate, ¿qué tenemos? En el caso del tomate, sus principales plagas fueron mosca blanca, trípidos, y tenemos entonces los lepidópteros. Tenemos en el caso de los lepidópteros que observamos, en vez de pseudoplusia, vimos a tricoplusia afectando tomate. Tenemos entonces a helicoverpa alimentándose de hojas y frutas. Y aquí podemos observar tanto un helicoverpa saliendo de la frutita, ¿verdad? Y el daño una vez ella entró a esa fruta, como ustedes van observando, todo ese daño dentro de la fruta. Y el tomate se consume la fruta fresca, así que es bien importante encontrar a helicoverpa para poderla controlar desde el principio y no tener estos efectos detrimentales en la fruta cuando se vaya a cosechar. O por lo menos tratar de disminuir lo menos posible, ¿verdad? Ese efecto, porque siempre van a salir frutitas dañadas, pero que sean las menos posibles. Por lo tanto, en el caso de las moscas blancas, el daño principal que nos ocasiona en el caso del tomate es que es los problemas de fotosíntesis, porque ella empieza dentro de su sistema de alimentación, que ella va alimentándose del tejido de la planta, de ese en vez de la planta, afecta ese problema, va raspando y ¿qué pasa? La fotosíntesis se va disminuyendo en la hoja de la planta. Por lo tanto, hay ya evidencia de problemas de maduración de la fruta cuando hay poblaciones bien altas de mosca blanca. Y el principal problema de ellas son que son transmisores de virus. Por lo tanto, tenemos que estar bien pendientes cuando le den a ustedes la charla de enfermedades. Van a ver que eso es una situación bien delicada para lo que son virus en tomate. En el caso del daño de trípido, el trípido va raspando y chupando, raspando y chupando. Entonces va dejando unas cicatrices en esa hoja o en las flores de tomate. Y que el daño de ellos, al igual que la mosca blanca, es que transmiten virus. Y entonces eso es un factor bien crucial, porque posiblemente usted diga, mira, con 1 o 2 pues no tengo problemas, pero ese 1 o 2, cuando hay las posibilidades de que se presenten virus, vamos a tener el efecto de virosis en esa planta. En el caso del daño de los lepidópteros, pues vamos a tener, ¿verdad?, el daño de perforaciones en hojas y frutas. Por lo tanto, en el caso de la mosca blanca, cuando comienza su presencia desde el trasplante, que se van a estar observando desde que se trasplantan esas plantulitas, debe iniciar muestreo para mosca blanca. O sea, usted va a la planta, vira la hojita y va chequeándole en vez de la hoja. O otra cosa que puede hacer es sacúdela
suavemente, ¿verdad? Esas hojitas y mira a ver si salen cositas blancas volando de las hojas. Y eso ya es un muestreo que usted está diciendo, pero ya me está llegando la mosca blanca, tenemos que atender esta situación. Usualmente, lo que son esos foliolos, ¿verdad? De la hoja, cuando me refiero a foliolo, ustedes saben que la hoja es extendida, ¿verdad? Y tiene una ramificación y tiene sus hojitas. Pues ese foliolo, usted busque los foliolos que están en la parte más arriba de la planta y empieza a muestrear de ahí hacia abajo, porque usualmente ellas se mantienen en esa periferia alta de la planta. Y en el caso de la mosca blanca, debe iniciar métodos de control una vez detecte 2 insectos adultos por hoja. No debe esperar más tiempo. Si espera más tiempo, va a tener problemas de virosis si se le establece un insectito, ¿verdad? Que ya venga infectado, o una planta que esté por allí cerca que ya tenga virus, pues va a ser un hospedero para ese virus. Con respecto a los trípidos, debe empezarlos a muestrear según esa etapa vegetativa del cultivo, inicia ese crecimiento. Usualmente se establecen a la 3ª o 4ª semana y luego cuando empieza esa etapa fenológica de florecida, ahí empiezan ellos a aumentar y a acrecentar su población. Por lo tanto, debe estar muestreando las flores y el envés de las hojas en la periferia también más alta de la planta. Y algo bien importante, una vez detecte más de 10 insectos por hoja de trípidos, debe tomar, ¿verdad?, en cuenta de que tiene que controlar. Y en el caso, si ya tiene una posibilidad de que van a empezar los virus, un insecto por hoja es suficiente en cuanto a los trípidos para empezar a tomar un método de control. Pregunta con las moscas blancas y los trípidos. Con respecto a los lepidópteros, debe estar muestreando tanto el envés como el haz de las hojas, ¿verdad? Porque si tienes etapas bien inmaduras, van a estar en el envés y cuando esas etapas de larva empiezan a crecer, las vas a estar encontrando en la parte arriba, en el haz de la hoja. Así que tienes que estar pendiente. Y una cosa bien importante es, si usted llega a empezar a ver el excremento de la larva de estos lepidópteros, es un indicador que tiene la larva por allí, tiene que verificar, ¿verdad?, más o menos en qué etapa ninfal están esas larvas, porque mientras más chiquitita esa larva, más eficientes son los controles para ella. Cuando obviamente adquiere un tamaño mayor, son más difíciles de manejar. Puede utilizar, ¿verdad?, un lápiz, voltea las hojitas para ver si tiene los gusanitos por debajo de la hoja. Y algo que hay, ¿verdad?, establecido, si tienes podóptera con 8 larvas por hoja, es más que suficiente para empezar un control. Por hoja por 5 plantas, perdón, no por una hoja, porque 8 en una hoja verdaderamente acaba esa parte del foliolo. Helicoverpa, 5 larvas en 10 yemas terminales. Y en el caso del Helicoverpa, yo sería un poco más rigurosa porque el Helicoverpa se incrementa súper rápido. Así que el Helicoverpa es una de las larvas que hay que tener bien en cuenta, porque una vez comienzan las florecitas a salir, los adultos del Helicoverpa vienen a depositar sus huevos en esas yemas terminales en la parte de arriba de la planta y empiezan a poner huevos ahí porque ya detectó que la planta está próxima a tener sus frutos. Así que hay que estar pendiente de eso. En el caso de Pseudoplusia o Tricoplusia,
porque pueden aparecer las dos y son bien agresivas también, alimentándose del follaje. Con una larva en cada 10 plantas, usted tiene que entonces tratar de utilizar un método de control. No lo posponga porque entonces va a tener mayores problemas. Preguntas hasta ahí, que voy a pasar a otro cultivo. No veo que haya mensaje de chat. No creo que haya otra pregunta. Sí, no veo nada, ok. Estamos. Pues entonces, pimiento, tenemos pimientos dulces que se sembraron este año. Y en el caso de pimiento, las plagas que son de tomate se pueden observar en pimiento. Pero les voy a hablar de uno en particular que es bien agresivo. Y este es el daño. Son los ácaros blancos, que es Polyphagotersonemus latus, y ocasiona ese tipo de daño que ustedes observan ahí. Sin embargo, este daño se incrementa en lo que son pimientos sembrados en las estructuras high tone. Y también los high tone tienen su plástico arriba, pero también en las casas mallas, que son mallas nada más en la parte de arriba y entra la lluvia, también se da este efecto. O sea, el ácaro tiende a vivir bien favorablemente en estas estructuras porque necesita áreas secas y ambientes secos para incrementar su población. Entonces, dentro de estas estructuras se convierte a veces una problemática porque aquí con las temperaturas altas, pues se dispara un ambiente más seco y entonces ataca más severamente las hojas y entonces te coge todo ese punto de crecimiento y te va doblando las hojitas y entorchándolas y se convierte, ¿verdad? Como si fuera un tejido todo desdoblado y la florecida no crece satisfactoriamente para producir su fruto, así que es un impacto negativo en la producción del cultivo. Así que tenemos que tener sumamente precaución con estos daños. ¿Qué vamos a hacer para manejar estos ácaros que no son insectos, que son ácaros, pero es uno de los problemas principales de este cultivo bajo las estructuras cerradas? Pues es realizar muestreo, ¿verdad? Debajo de las hojas, en los puntos de crecimiento. Ahí es donde los vas a encontrar, no los vas a encontrar en las hojas viejas. Cada 5 o 8 días se debe tener una nueva generación de ácaros, así que cada 5 días, 8 días, usted observe esas hojas si todavía tiene esos puntitos blancos que se van a observar en las hojas. Así que esto es una batalla, ¿verdad? Que tiene que tener no solamente en la planta. Cuando usted tiene estas estructuras, porque afuera el ambiente, como es diferente, ese microambiente es diferente, ese efecto no se observa en la planta tan dramáticamente, ¿verdad? Como en las estructuras. Entonces la estructura tiene que ser que tiene que ser también manejada según se maneja el cultivo. Si usted aplica algo sobre ese cultivo, va a tenerlo que aplicar a las paredes y al techo, porque al ser un ácaro es un tipo de arañita y lo que hace es se eleva y se mantiene en la parte de arriba de ese techo. Así que lo va a tener allá arriba y él va a bajar y va a subir y va a estar en su ambiente a sus anchas. Así que tiene que manejar esa estructura para bajar esas poblaciones. Y otra cosa es que tiene que estar manejando que la humedad del suelo, para que ese suelo tenga, ¿verdad?, una humedad muy particular y no se sienta esa área tan seca. Que le brinde ese ambiente, ese microambiente a los ácaros. ¿Qué controlan los ácaros? Pues verdaderamente son acaricidas.
Y hay productos naturales que se pueden utilizar y también fungen como acaricidas. Así que tiene que leer bien esas etiquetas que sean acaricidas para que pueda manejar este problema. Y en el caso, como le dije, cuando vaya a tomar la decisión de aplicar el producto, tiene que aplicar a la planta, al suelo y a la estructura. No lo deje sin tirar, porque de verdad que no es fácil manejar los ácaros en estructuras. Yo tengo pregunta, bueno, no pregunta más, nosotros tenemos este pimiento mini aquí solamente en Juana Díaz, no lo tenemos ni en estructura, ni en campo de otro de los, ¿verdad? De los lugares que tenemos. El ácaro es devastador aquí. O sea, realmente es bastante devastador en todas las 3 variedades que tenemos de este pimiento mini. Mi pregunta pues sería si vamos a ver el efecto distinto si sembramos estos mini pimientos durante las épocas más lluviosas, agosto, septiembre. ¿Tú crees que va a minimizar el efecto de estos ácaros en los túneles? Puede disminuir, pero recuerda que en el caso de los high tunnels, que tiene un plástico particular, habría que ver que no suba mucho la temperatura dentro, como no se moja la estructura adentro. Es húmedo afuera, pero adentro no. Posiblemente disminuya si la humedad llegara a entrar un poco más adentro. Si no, si se mantiene muy seco, es posible que se vea el efecto. Pero en ambientes claramente bien secos, como son los de aquí, y tanto afuera que no se mantiene tan húmedo como ¿verdad? En otros sitios, pues el efecto se observa aquí bien fuerte dentro de las estructuras. Pero sí, observar eso, ¿verdad? Lo que sí, otra cosa es, estos son, ¿verdad? Ciertos cultivares diferentes a lo que son los pimientos de cocina. En una casa maya, ¿verdad? Que es la de tela, que es tela por arriba y abajo, y llueve también, y se mantiene un ambiente diferente, pero también es caliente, porque la estructura ayuda a que se mantenga caliente el sitio. En pimiento cubanos también da, pero no tan agresivo como se ha observado en estos cultivares que son de pimiento dulce. Posiblemente estos pimientos sean más susceptibles a estos ataques, ¿verdad? Que los pimientos cubanos dentro de las estructuras. Eso habría que evaluarlo, pero sí, en las estructuras da, en los dos cultivos da, pero uno es más afectado que el otro. Sí, correcto. Yo creo que una de las que me interesaría a mí sería tratar de conseguir otras semillas distintas de otros mini pimientos que sean y evaluarlo en otras áreas también. Sí, para ver cómo es el comportamiento, especialmente en adjunta, que la temperatura es diferente. Sí. Posiblemente el efecto sea diferente y a lo mejor ni se observa. Y se dan acá tal vez más porque acá es más seco el área y permite esas condiciones más óptimas para el crecimiento de él. Y eso sería bueno evaluarlo, ¿verdad? Para constatar la información bien. Voy a pasar a otro cultivo. Ya estamos próximos a terminar, pero todavía me falta lo que son los cebollines. Este es un cultivo, ¿verdad? Que los asiáticos lo aprecian mucho y es de las familias de las aliláceas, como me imagino ya discutieron ayer. Y lo que se consume es que el follaje, ¿verdad? Que esté ese follaje bien bonito para poder vender el follaje. Pero ¿qué tenemos entonces en los cebollines? Tenemos a Triptabasi, que es un trípido que se aloja cuando usted abre, si ven la foto donde dice Triptabasi, cuando usted abre la hoja y en ese medio, en ese punto de crecimiento abajo, usted va a observar los crecimientos de trípido. ¿Y qué le dice que usted está teniendo trípido?
El tejido, como ven en la letra A de la foto, ese tejido empieza a tornar un color plateado por la raspadura que hace el daño del insecto en el proceso de alimentación. Ellos van raspando y chupando y van dejando ese tejido color, no es que él cambie el color, es que el tejido se va cambiando, ¿verdad? Porque está sufriendo de ese daño. Por lo tanto, se ve como si el tejido estuviese plateado. Y ustedes lo pueden ver en las hojas, cuando usted mira, no ve una hoja verde, lo que ve es una hoja plateada. Y ya usted sabe que si ve la hoja completa plateada, tiene una infestación de trípido bien alta. Por lo tanto, hay que cogerlo en los momentos en que está empezando. Usualmente cuando se hace el trasplante, ya en las 3 semanas subsiguientes se empiezan a establecer los trípidos. Así que hay que estar pendientes de ellos para poderlos manejar, porque como están dentro de ese punto de crecimiento, cuando usted asperja, ¿qué va a hacer? Los tiene que tirar, que se moje bien ese tejido y que chorree y llegue hasta esa base del punto de crecimiento del cebollín. En el caso de... ¿Hay alguna pregunta que veo? ¿Alguien que...? No, solamente un comentario, yo creo que de Alberto, que dijo que, fíjate, ignorante yo hubiese pensado que era pudrición. Sí que se puede confundir los síntomas. Sí, entonces, ¿quién tenemos? Tenemos entonces a Liriomyza trifoli. Y Liriomyza trifoli, ¿qué te hace? Te deposita los huevos en esa epidermis de esa hoja, ¿verdad? Que no son muchas hojas, porque aquí los cebollines, como la cebolla, no tiene tanto volumen de hojas. Usualmente llegan de 9 hasta 15 hojas, no te echan más de eso. Por lo tanto, hay que cuidar, ¿verdad? Esas hojitas para que no se afecten. Y Liriomyza lo que hace son minas. El adulto deposita el huevo en la epidermis y las larvas comienzan a alimentarse del tejido en esa epidermis y deja esas minitas, esos caminitos como se ve, ¿verdad? En la foto. Y volviendo a la foto anterior, esta del principio, esas puntitas quemadas que ustedes observan en el cebollín, es un indicador que la hoja está siendo afectada por minador. Si se fijan, en la parte mediana, ¿verdad?, de la hoja se ven daños de minita en la hoja. Y entonces la puntita empieza a secarse y a morir, como una respuesta a ese ataque, porque ¿qué pasa? Que al dañar ese tejido, empieza a disminuir ese proceso de alimentación a que llegue hasta la punta de la hoja, por lo tanto la hojita se va quemando y se va deteriorando. Vi algo de la lechuga. Quisiera el efecto de la lechuga, no. Sí, dice, buena pregunta, sí, ese es el mismo que afecta a la lechuga, me imagino que la pregunta es del minador. Bueno, nosotros no trabajamos con la lechuga, pero yo he visto minadores en lechuga. Es un tipo de Liriomyza, no sé si es sativa o es trifoli. Ajá. Porque en el caso de la cebolla es trifoli la que daña. Si esa es la pregunta o si eras con respecto a la punta quemada, no sé, ¿verdad? No sé la... Sí, eso mismo lo que tú acabas de contestar. Perfecto. Entonces tenemos a quién, tenemos a Spodoptera exigua, que viene también y le encanta comerse las hojas de cebolla. ¿Y qué hace ella? Ella deposita un huevito y la larvita cuando crece perfora un chispito y se mete dentro de la hoja. Y a veces ustedes ven la hoja sanita
si no se observa bien y no ven ese orificio, y la larvita está ahí alimentándose, y cuando ya viene a ver, le ha comido, ¿verdad? Un pedazo de la hoja, y es porque ya la larva está en su tercer a quinto instar. Por lo tanto, Spodoptera exigua, en el caso de Puerto Rico, yo solamente he visto un ataque extremadamente severo en un año particular. Eso fue hace ya tiempo atrás, hace como unos 7 años, y fue devastador. O sea, no le dejó ni una sola hoja a la cebolla. Así que Spodoptera exigua es una plaga que pareciese que no tiene mucho impacto, pero si se deja, ella te va a estar dañando todo el tejido. Y recuerden que el cebollín se vende la hoja y que mientras más hermosa te la van a comprar. De lo contrario, no te la van a comprar, y mucho menos con orificio. En el caso del manejo, el manejo de trípidos es, ¿verdad?, tratar de no tener más de 2 individuos por planta en el caso de cebolla, porque son pocas las hojas, y si ese raspado que se ve tan feo, pues obviamente a las personas no les gusta tener plantas con ese tipo de daño. El minador de la hoja, no se permite usualmente más de 1% de daño en las hojas. O sea que si usted va a cosechar, trate de sacarle esas hojas que tienen en el minador, porque no se la van a comprar, ¿verdad? No les gusta ese daño. En el caso del gusano, del ojo Spodoptera, tener más de 2 larvas en 5 plantas es detrimental, así que tienen que estar pendientes y hacer esos muestreos, ¿verdad? Y tan pronto los detecten, utilizan los métodos de control que son plaguicidas que estén registrados para lo que son liláceas. Preguntas, voy a pasar entonces al último cultivo, que ya estamos próximos a terminar, ¿verdad? Y son las berenjenas asiáticas, donde tuvimos varios cultivares, y los principales daños que tuvimos fueron de trípidos, 3 trípidos que encontramos que eran frecuentes, que fue Tripalmi, que fue Frankiniella schultzei y Frankiniella occidentali. Y estos 3 trípidos viven en las hojas y viven en la fruta. Y el principal daño de ellos es que estas raspaduras que ustedes ven color marrón en el tejido, eso es lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque ellas se quedan en la florecita, y cuando la fruta va saliendo, ahí inmediatamente ellas empiezan a raspar y chupar, y dejan esas cicatrices que cuando el tejido va creciendo, pues se ven esos tejidos, ¿verdad?, raspados y oscuros del tipo de alimentación que ha llevado a cabo los trípidos. La otra plaga que tuvimos frecuente fue Helicoverpa. En el caso de nosotros, para todas las helicoverpas que he mencionado, siempre fue sea, nunca tuvimos armígera, porque armígera supuestamente es más agresiva que sea, pero por lo menos en Puerto Rico, que tenemos las dos, sea sigue siendo todavía la más abundante. Y el daño de Helicoverpa en una berenjena que es más alargadita, que es más flaquita, pues es más detrimental, porque miren el orificio que ella deja, ¿verdad?, en la berenjena. Así que hay que contrarrestarla lo más rápido posible, porque si no, te deja sin fruta. Y en el caso de los agricultores que no siembran este tipo de berenjena, sino que siembran los tipos de berenjena rosita, que es la de consumo local, aquí han habido infestaciones bien fuertes en incrementos de Helicoverpa, donde el 80% de la producción se ha perdido por efectos de Helicoverpa. Así que hay que manejarla rápido cuando se vean. En el caso ya hablamos de los daños, ¿verdad? Los trípidos ocasionan los daños en tejidos de hojas y frutas.
Y en el caso de los lepidópteros son las perforaciones en hoja, pero más detrimental en la fruta. Su manejo se recomienda en vez de las hojas para ser observadas, tanto para trípidos como lepidópteros, y debe observar las flores de las berenjenas para lo que son los trípidos. Una vez los detecte, empiecen un método de control, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar más o menos disminuyendo esas poblaciones. Aquí les dejo una tablita, ¿verdad? Que fue en los cultivos, aquí no está el cebollín incluido, esto fue del año pasado, en las 3 localidades, lo que tuvimos, ¿verdad? Por cada cultivo, las plagas que tuvimos presentes, que son las que he estado mencionando. Así que si tienen preguntas, pues me pueden dejar saber para entonces contestárselas. Sí, gracias, Irma. Aplicando un poquito más de lo que tú dijiste de la berenjena, no mencioné ayer las berenjenas, ¿verdad? Porque nosotros evaluamos el año pasado solamente y decidimos pues eliminar las berenjenas asiáticas. Pero tenemos información bien valiosa ahí, porque realmente sí fue bastante devastador los trípidos en todas las localidades, no había preferencia. En Argentina, como en Juana Díaz y en Guánica fue igual. Una de las cosas que también hay que trabajar con las berenjenas orientales es que requieren una poda intensiva. Así que eso pues son cositas detalles que nosotros no le dimos el mantenimiento tampoco adecuado, o sea que sí hay potencial, pero pues nosotros decidimos eliminarlo mayormente porque cuando comenzamos a mercadear el producto que venían a buscar, ese era uno de los productos que menos le atraía, ¿verdad?, al mercado. Y entonces pues decidimos empezar con los cebollines basándonos en lo que, ¿verdad?, que la doctora Mirna Coma, Alexandra Gregorio habían hecho unos estudios, ¿verdad?, de mercadeo, validación y preferencia de consumidor, así que nos movimos a evaluar entonces cebollines y dejamos entonces las berenjenas orientales, pero hay mucha buena información que tenemos de ella y también a aquellos que le interesen esos cultivos también, ¿verdad?, esa información se le va a dar. Si alguien tiene alguna pregunta para Irma, este es el mejor momento para hacerlo. Cualquier pregunta. Oscar. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Pérez, yo soy estudiante de práctica de Alberto Maldonado, extensión agrícola, pero yo tengo finca en Corozal y tengo una pregunta para la doctora Hernández, si se puede. Sí, claro. Lo que pasa es que habría forma de conseguir un par de semillas, por lo menos del bok choy, del edamame y de la komatsuna, para ver si entonces se pueden germinar, aunque sea varias, en el área de Corozal, a ver cómo se dan. ¿Tú estás pidiendo si se puede darte alguna donación de semilla para comenzar? Correcto, aunque sea 2 o 3 de cada una, para ver cómo se dan, en verdad, cuál es la respuesta de ellas al clima en Corozal. Sí, yo puedo, de las que tengo aquí, yo creo que de bok choy no me quedan muchas, pero de lo que tengo de komatsuna tengo varias que se la puedo dar entonces a Alberto y él te la puede ceder a ti. Ah, pues perfecto, se lo agradecería. Okay. De nada. Porque sería para entonces ver cómo se dan en Corozal y, ¿verdad?, ver cuál es la respuesta de ellos al ambiente y a las plagas. Seguro. Ah, perfecto. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá Alberto otra vez. Te pregunto, Ermita, y Irma, excelente presentación, 1.000.000 de gracias, créeme que aprendí un montón. Hace tiempo no cogí algo así de plaga. Y les pregunto, ¿se ha visualizado un próximo curso en el área de la parte de mercadeo? Mira, yo voy por lo menos a actualizar lo que tengo ahora, pues eso iba a ir ahora mismo a hablar. ¿Verdad? Pero ahora estamos forzados a dar todo esto en línea. Lo que están registrados en el curso como tal, pues esos como tal, pues la idea era que se continuara entonces en abril 14 y 15 la segunda parte, que ahí yo entro entonces con rotación de cultivo, prácticas de cada uno de los cultivos, y ahí entraba, en este caso iba a entrar Wanda Almodóvar a hablar sobre las enfermedades, porque Marta Giraldo no podía dar los cursos debido a que ya tenía el Festival del Apio. Bueno, ya sabemos que todo esto está cancelado, ¿verdad? Así que podemos, y yo no sé cómo esto se va a extender
Yo estoy esperando hasta las instrucciones de la UPR, que es lo que va a suceder, ¿verdad? Pero para mí se va a extender mucho más. De extenderse, pues entonces vamos a seguir por lo menos en línea. Si así, entonces tenemos que seguir en línea en las mismas fechas que teníamos. Y entonces luego en mayo vamos a ver cómo se mueven las cosas, pues entonces hacer entonces lo que están registrados, hacer el taller para que puedan venir acá. Y el problema de mayo, ¿verdad? Es que no va a haber muchos cultivos. Ermita. Sí, Mirna. Ermita, Mirna Sí. por acá. Sí, yo tenía programado que en mayo íbamos a dar algo de mercadeo. Y mayo para mercadeo, la parte de mercadeo y post-harvest. Okay. Exactamente. Creo que tú tienes fecha, ¿verdad, Mirna? Exacto. Ay, no me acuerdo. Yo tengo la fecha aquí. Sí, déjame ver si por casualidad la anoté. Ajá, el 19 y el 20. Lo de buscarlo rápido. Sí. Sí, 19 y 20 de mayo. 19 y 20 de mayo. Vamos a seguir con esas fechas como quiera, pero si hay una parte de mercadeo, del manejo post cosecha y todo esto, pues yo lo que voy a hacer es, voy a editar o revisar otra vez la agenda que se le había dado y entonces voy a poner las fechas y los tópicos nuevamente y si van virtuales. Así que déjenme para la semana que viene, lo que yo sí voy a poner ya para el viernes. Irma, ¿tú tienes que hacer alguna, vas a editar algo de la presentación? Por lo menos algo que vi que estaba mal escrito, para eso lo vas a subir, ¿verdad? En la página. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, la presentación mía de ayer y la presentación de hoy se van entonces a hacer como un tipo de brochure, ¿verdad? Como un tipo de manual en PDF y todo esto se va a subir junto con los dos videos de ayer y hoy. Y entonces los que están en el curso como tal, pues van a recibir eso por correo electrónico. ¿Está bien? Super. Muy bien. Espero que para esta semana, ya para lo más tardar el viernes, ya tirarlo. Ya yo estoy trabajando ya tengo el video, me falta y unir los dos en PDF. Super. Así que nada, estaremos en contacto ya para esta semana, lo que vamos a estar haciendo y cualquier cambio. Excelente, pues aquí siempre a las órdenes. Por cualquier duda me pueden enviar a mi correo electrónico, cualquier pregunta se la puedo seguir contestando. Sí, el correo electrónico. Irma, buenas tardes. Mira, aquí tengo a alguien. Perdón. Ajá. Nada Alvarado por aquí, que entré un poquito tarde. Pero es para Irma la pregunta. Cuando estabas hablando de pimientos, creo que la recomendación era aplicar a las paredes en casas maya, pero también mencionaban los high tunnels y ahí tengo dudas de cómo se aplica eso entonces a la estructura. Sí, tienen que ser, obviamente son los motorblow que crean de neblina y eso sube, ¿verdad? Okay. Y entonces tienen que aplicar el producto de esa manera a los high toners. Si tienen alguna tipo de aspersora que tienen alguna manguerita que puede tirar como en un chorro, los plaguicidas, como los que se tiran cuando se están tirando para herbicidas, se pueden también aplicar a las paredes y al techo. Como si fuera un cono. Como si fuera un cono, exactamente. Y eso ayuda, de verdad, que baja sustancialmente las poblaciones de ácaro. Ok, gracias. Okay. Bueno, si no tenemos más preguntas, ¿verdad? Lo dejamos hasta aquí. Y entonces nos comunicaremos por correo electrónico. Irma, ¿tu correo electrónico es? Irma.cabrera Asensio, todo seguido, @upr.edu. Sí, está también copiado en los correos electrónicos que envío, así que nada, con esto los dejo y gracias, Irma. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por participar. Igual, bye bye.